Buen día, queridos estudiantes. Vamos a trabajar la videoconferencia del día de hoy, 29 de agosto, a las 10:16 de la mañana. Entonces, en la videoconferencia del día de hoy, vamos a trabajar el cierre de las aplicaciones de cálculo integral para este segundo corte. Y la segunda parte de nuestra clase va a ser seguir trabajando en ejercicios donde ustedes tengan dudas del taller. Entonces aquí dice que empezamos con la primera parte, que es cerrar la temática. ¿Qué temática nos falta trabajar? Aplicaciones de la integral, longitud de arco y área superficial. Esas son las dos aplicaciones que nos faltan y que recuerden que en nuestra aula virtual, en la parte del segundo corte de los documentos de apoyo o documentos de interés, ahí está pues el compendio de las diapositivas con más ejercicios resueltos para que ustedes lo revisen, donde dice la carpeta material de apoyo. Bueno, yo escogí acá unos ejercicios donde vamos a mirar primero cómo llegar a esta fórmula de longitud de arco y cómo llegar al área superficial. Y luego hacemos un ejemplito de cada uno. Iniciemos. Bueno, lo primero que vamos es hablar de la longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco o qué es lo que buscamos hallar? Realmente yo lo que busco es encontrar la longitud de esta curva, de esta cuerdita acá que se ve. Esta longitud. Para encontrar esa longitud, yo yo no, los matemáticos hicieron un primer paso que fue empezar a aproximar por medidas de rectas, medidas de distancia que se toman pues como rectas. Entonces llegaron y tomaron la medida entre este punto llamado P sub i menos 1 y P sub i. Resulta que esta medida es una aproximación bastante mala de la longitud de esta curvita, que es la que me interesa. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron más particiones y encontraron, por ejemplo, en estas dos particiones que tomaban esta medida y esta medida. Aún es una aproximación bastante mala de la longitud de la curva o la longitud de ese arco, pero aunque es mala, no es tan mala como la primera. Y así sucesivamente, miren, aquí partieron en 3 pedazos, aquí ya en 4 pedazos. Miren en esta última que se está aproximando estas 4 rectas, estas medidas, estas distancias entre estos puntos, ya se aproximan un poquito más a la longitud de arco que estamos tratando de encontrar. En general, lo que uno hace es, si yo tengo un arco pintado, el azul, y yo quiero mirar su longitud, pues uno ¿qué hace? Primero identifica de dónde a dónde es que va a hallar su longitud. Entonces yo lo voy a identificar desde el punto A hasta el punto B. Y hago varias particiones. Las particiones me permiten crear estas cuerdas que están aquí en rojo y estas distancias sí las puedo hallar fácilmente. Teniendo estas distancias, si yo sumo todos estos valores, me va a dar aproximadamente el arco azul, que es el que yo busco encontrar su valor, su medida. Entonces, pues como ya, miren que este procedimiento es muy parecido a encontrar áreas o volúmenes, ¿no? En áreas, lo que buscamos es encontrar la medida de los rectángulos. En volúmenes, la medida de las arandelas o discos o de los cilindros que se sacan partiendo. Aquí lo que buscamos es, como es longitud de arco, buscamos estas distancias, esta medida, estas longitudes. Entonces miren la formulita.
cada una de estas distancias, la distancia, mire, está dada con el valor absoluto, esa es la forma matemática de escribirlo, desde el intervalo P sub i menos 1 hasta P sub i, o sea, de cualquiera de estos intervalos. En la fórmula, si yo los hallo y los sumo, y le aplico el límite cuando n tiende a infinito, es decir, estas particiones tienden a infinito, quiere decir que cada vez estas cuerditas van a ser más pequeñitas y se van a acercar, por tanto, como las particiones van a ser infinitas, las cuerditas van a ser más pequeñitas y se van a acercar, por tanto, a ser el verdadero arco azul que yo busco. Esto me da la fórmula de longitud de arco usando pues las sumas de Riemann. Ahora, vamos a deducir la fórmula. Bueno, esta es la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se saca la distancia entre dos puntos? Entonces, la distancia entre dos puntos, voy a observar esta, miren nada más esta. Esta, ¿yo qué hago? Para encontrar esta distancia, aplico mi teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, hay una distancia vertical o altura y una distancia horizontal. Como yo quiero encontrar esta línea, entonces esta es la hipotenusa. Por tanto, ¿eso qué quedaría? Raíz cuadrada de la distancia horizontal elevada al cuadrado, por eso dice xy menos x sub i menos 1 al cuadrado, más la distancia vertical, por eso dice y sub i menos 1 al cuadrado, y a todo esto le saco la raíz cuadrada. ¿Y eso qué me da? Ojo acá. Esto es el cambio de distancia en X, por eso se pone delta, ¿no? Delta, recuerden que en matemáticas y en física representa el cambio. Esa letrica griega significa el cambio. ¿El cambio de qué? De velocidad, de altura, de temperatura, si es química, bueno, etcétera. Aquí estamos hablando del cambio de la distancia en X al cuadrado más el cambio de la distancia en Y al cuadrado. Ahora nos dicen, vamos a recordar un teoremita que se trabajó en cálculo diferencial, que es el teorema del valor medio. Entonces, el teorema del valor medio, ¿qué nos dice? Si yo tengo una función en un intervalo de A hasta B, miren, de A hasta B, voy a encontrar un punto C que pertenece a ese intervalo, tal que f de B menos f de A es igual a la derivada de ese punto C que está entre este intervalo. No tiene que estar en la mitad, ¿no? Mira que aquí está corrido. Tienes que estar entre este intervalo por B menos A. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, queda, miramos, f de x sub i menos f de x sub i menos 1 es igual a f' de x sub i, que es el punto que queda, miren acá, aquí. Un punto que queda aquí en la mitad, no, perdón, entre esos dos. Un punto cualquiera que queda entre esos dos. Supongamos este. Entonces, este sería x sub i asterisco. Tal que ahí, este sería el punto, el que está acá, f' de x sub i, la imagen de ese punto. Por x sub i menos x sub i menos 1. Entonces aquí estamos. La imagen de este con este restado, mírenlo acá, igual a la derivada en este punto x sub i asterisco por x sub i menos x sub i menos 1. Y ahora, ¿qué miramos? Esto, como son las imágenes, es el cambio en y o el cambio en la altura. Esta es la derivada del punto x sub i asterisco, la dejamos así, y este es el cambio en x. Ahora, aplicamos la distancia. Entonces tenemos que la distancia entre estos dos puntos, P sub i menos 1 y P sub i, la teníamos con esta fórmula, la reemplazamos acá. ¿Y esto es igual a qué? Entonces, delta de x al cuadrado lo dejamos igual, recuerden que eso significa cambio en x elevado al cuadrado, más delta de y sub i, pero delta de y sub i, que viene a ser, por el teorema fundamental,
perdón, teorema fundamental, no, teorema del valor medio que acabamos de ver, delta de y sub i viene a ser f' de x sub i asterisco por delta de x. Entonces, miren, lo reemplazo acá. ¿Sí ven? Este lo reemplazo acá. Elevado al cuadrado porque estaba al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Observo. Puedo encontrar un factor común, delta x al cuadrado, y aquí está delta x al cuadrado. Entonces, como está dentro de la raíz, ese es el factor común de esta expresión. 1 más f' de x sub i asterisco elevado al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Al sacar el factor común, aquí como no hay nada, queda 1. Más este, que es el segundo factor, f' de x sub i asterisco al cuadrado. Está todo dentro de la raíz cuadrada. Y este factor común está dentro de la raíz cuadrada, por eso queda raíz cuadrada de delta de x elevado al cuadrado. Me oculto esto un momentico, ya. Ahora sí. Entonces, raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, pues queda ya sin raíz. Entonces, tenemos esta formulita que es súper importante para ahora sí poder llegar a nuestra fórmula básica para la longitud del arco. Por tanto, entonces, ¿qué tenemos? La longitud de arco, que estaba definida inicialmente como el límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n, de la distancia entre p sub i menos 1 y p sub i es igual. Límite cuando n tiende a infinito, de la suma desde igual 1 hasta n de esta distancia que ya la encontramos es esta. La raíz cuadrada de 1 más la derivada del punto x sub i asterisco elevada al cuadrado delta de x. Y esto ya nos da, como tenemos el límite de esta suma riemanniana, podemos entonces definirlo como una integral. Eso es la integral desde el punto A al punto B de esta función raíz de 1 más f' de x, no tiene que ser solamente este, sino cualquier x, f' de x al cuadrado de x. Y esta es la formulita de longitud de arco. Con esta fórmula es que yo puedo saber cuánto mide este arco exactamente. Como es longitud, aquí las unidades son unidades lineales, es decir, centímetros, metros, etc. Entonces, así salió esta fórmula y esta es la que vamos a aplicar. Entonces pasamos acá. Dice, fórmula de longitud de arco, ahora sí la definimos. Como ya la tenemos antes, vamos ahora acá a pasar a definirla ya de manera formal. Dice, fórmula de longitud de arco. Si f' es continua, o sea, la derivada es continua, tengo que verificar eso. Sobre un intervalo AB, entonces la longitud de la curva, y igual a f de x, mirada entre el punto A y entre el punto B, es esta formulita. Longitud es igual a la integral de A hasta B de la raíz de 1 más la derivada en x de la función elevada al cuadrado de x. Esa es la fórmula de la longitud de arco. Ahora, si yo le cambio el lenguaje, porque hay algunos que les gusta más el lenguaje de y de x, pues entonces me queda así. Longitud es igual a la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más de y de x elevado al cuadrado de x. ¿Listo? Pero pues eso sí ya es cambio de lenguaje, ¿no? Pues realmente a mí me gusta más este lenguaje, pero pues como estamos trabajando el libro de Stewart, en el libro de Stewart a veces usan este lenguaje y a veces usa esto, pero es lo mismo, significa lo mismo. Bueno, hasta ahí. ¿Está claro de dónde salió la fórmula? Miren que es bien importante tener claro de dónde sale para los ejercicios, ¿no? Recuerden que sin eso no hubiéramos podido hacer los ejercicios del jueves. Ok, bueno, entonces ahora... Y pues esta es como más sencillita. Aquí sí lo importante es la habilidad que ustedes hayan desarrollado a la hora de resolver una integral, porque como trae raíz cuadrada, pues de pronto hay algunas integrales
que no son tan fáciles de sacar. Aquí sí de pronto, más que plantear la integral, como en los ejercicios anteriores de volumen y de áreas entre curvas, que ahí lo importante es plantear la integral, porque sus integrales en general son sencillas. Esta es al contrario, plantear la integral es lo más fácil, lo complejo a veces es hallar la integral, por esto de la raíz. Veamos un primer ejemplito. Entonces nos dice, halle la longitud del arco de la parábola semicúbica y al cuadrado igual a x al cubo entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Véase la figura 5. Pues está con esa nomenclatura porque, como les digo, esto lo extraje de nuestro libro guía, que es el cálculo de Stewart. Ahí está. Ahora, pues si estamos en una evaluación o es un ejercicio que nos toca hacer, pues nosotros hacemos la gráfica. Entonces abro aquí GeoGebra. Y escribimos, a ver, corro acá un poquitico para poder, y al cuadrado igual, aquí estaba, y al cuadrado igual a x al cubo. Y al cuadrado igual a x al cubo. Esa es la curva. Miren que esto no es función, es una curva. Y nos toca mirarlas entre el punto 1, 1 y 4, 8. Entonces acá pongo el punto para que me lo haga de una vez, 1, 1 y 4, 8. Bueno, aquí no se alcanza a ver. Espere, abro un poquito y le damos bueno, bajémosla un poquito y le damos un poquito de zoom. No, no es necesario darle zoom. Esa es. Ahora, a mí no me interesa este pedazo y este pedazo. Entonces debo darle el condicional. Sí. Recuerden que el condicional debo dar los valores entre x, ¿no? Entonces, para el punto A, la coordenada en x es 1. Entonces, 1 menor que x, menor que. Para el punto B, la coordenada en x es 4, menor que 4, coma. Entonces, tenemos la función x al cuadrado igual a y al cubo, ¿cierto? Me voy a ir por acá un momentico. Entonces, para poderla dar en GeoGebra, recuerden que no la puedo dar en estos términos, me toca tener despejada y. Entonces, como y está al cuadrado, entonces la despejo con su operación contraria, que es más o menos raíz cuadrada de x al cubo. Pero como solamente vamos a tomar la parte de arriba, no la parte de abajo, entonces solamente tomamos más, ¿no? Estrictamente más. Entonces, me voy aquí a GeoGebra y tengo que escribir raíz cuadrada de x al cubo. Acá, SQRT, raíz cuadrada de x al cubo. Y este es el pedacito de la gráfica a la que yo le voy a hallar mi longitud de arco. Yo quiero saber cuánto mide esta curvita de A hasta B. Ahí está la gráfica. ¿Sí? Entonces esta negrita ya no me interesa porque no es toda la gráfica, sino ese pedacito. ¿Ok? Bueno, aquí la ventaja es que tampoco toca trabajar 3D, ¿no? Aquí no toca trabajar 3D. Entonces ya tenemos claro de dónde a dónde es. Vamos a plantear la integral. Bueno, para plantear la integral, recordemos que ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener la derivada de la función con respecto a x y elevada al cuadrado, es decir, de y de x. Por eso acá, yo tengo y igual a la raíz cuadrada de x al cubo, pero ustedes saben que para sacar una derivada, pues este no es el lenguaje mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos este raíz cuadrada de x al cubo en lenguaje de exponentes. Entonces nos queda y es igual a x elevado a la 3 medios. Y ahora si saco su derivada, f'
de x, que es lo mismo de y de x. Y de y de x, ¿qué sería? Como es la derivada, esta es una derivada de una potencia, entonces quedaría el exponente 3 medios pasa a ser el coeficiente por x elevado a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es un medio. Y esta es la expresión que necesitamos para reemplazar en nuestra integral. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? La longitud de curva es, entonces miren, el intervalo lo miro en x entre a y b, ¿sí? Entonces lo miro entre a y b en x. Entonces en x está 1, bueno, me quedó un poquito torcido, pero creo que ahí me entiende, entre 1 y 4. Por eso es que tenemos esto. De la raíz cuadrada de 1 más la derivada con respecto a x, que podemos escribir de y de x elevado al cuadrado, ¿no? Eso es lo que dice la formulita. De x. Esto es igual a la integral de 1 a 4 de la raíz de 1 más 3 medios de x a la 1 medio elevado al cuadrado. Esto me da 9 cuartos de x. Entonces, este me da 3 medios de x a la 1 medio. Como la derivada tiene que estar al cuadrado, me daría 9 cuartos x a la 1 medio a la 2. Cuando yo tengo un exponente elevado a otro exponente, se multiplica. ¿Listo? Entonces quedaría x a la 2 medios y eso es lo mismo que 9 cuartos x. Esta es la derivada elevado al cuadrado. Y así tenemos nuestra integral. Ya quedó planteada la integral. Miren que plantear la integral pues es como muy fácil, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? El planteamiento de la integral. ¿O alguien se me quedó? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya esta es, o sea, ya, listo. Y aquí ya pasamos a resolverla. Entonces, para resolver esta, bueno, entonces primero para resolverla no escribamos eso en este lenguaje, ¿no? Entonces vamos a partir de, por ahora no miro los límites de integración, sino hasta el final, y vamos a trabajar 1 más 9 cuartos de x, todo elevado a la 1 medio de x. ¿Listo? Y ahora tomamos u es igual a 1 más 9 cuartos de x, du viene a ser igual, derivada de 1, 0, derivada de 9 cuartos de x es 9 cuartos, derivada de x, de x. Tengo que despejar de x, entonces du, aquí quedaría 4 novenos de u, es igual a dx. Y estas son, perdón, las dos expresiones que vamos a reemplazar en nuestra integral. Expresión 1 y expresión 2. Entonces, ¿cómo me queda mi integral para trabajar? Me queda integral de 1 más 9 cuartos de x, esa es la expresión 1, o sea que me queda u elevado a la 1 medio. De x es 4 novenos de u, esa es la expresión 2. Entonces me queda acá, a ver, aquí anoto 1 y esta es la expresión 2. Por 9, perdón, 9 cuartos, no, 4 novenos por 4 novenos de u. Organizo mejor la integral, saco esos 4 novenos como es una constante, la puedo sacar de mi integral. Integral de u a la 1 medio
de u. Y esa ya es prácticamente inmediata, ¿cierto? Entonces nos queda 4/9 que multiplica a la integral de u a la 1/2. Entonces esa es una de potencias. Me queda u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Pues iría más c, pero como tenemos un límite de integración, entonces no vamos a poner el más c. Y esto sería igual a 4/9 u a la 1/2 más 1, ya sabemos que eso me da 3/2 sobre 3/2. ¿Listo? Y ahora producto de extremos sobre producto de medios me queda 4/9 por 2/3 de u a la 3/2. Miro que se puede simplificar. Entonces, no se puede simplificar nada. Me queda 8/27 de u a la 3/2. Entonces, eso significa, a ver, me tocó por acá borrador. Sigámoslo aquí. Ahora sí. 8/27 de u. Recordemos, u es esta. 1 más 9/4 de x. Todo a la 3/2, ¿cierto? Y ahora sí que ya tenemos nuestra función integrada, decimos que esto hay que evaluarlo entre 1 y 4. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, y ahí pues ya toca hacer las cuentas. Y acá pues para que me rinda, yo busqué este ejercicio en nuestro libro de cálculo de Stewart y para no embarrar en las cuentas. Entonces eso me dio, a ver, venga, lo miro acá. Un 27avo en total de 80 raíz de 10, no, toca sacarla. Lo estoy mirando aquí en el libro, pero no es esa forma. Mejor saquémosla. 8/27, que multiplica a 1 más, estamos mirando con este, ¿no? 9/4 por 4 a la 3/2 menos el 8/27 de 1 más 9/4 por x, que es 1, todo a la 3/2. Uy, casi no cae. Pero borro acá esto y lo escribo mejor. Entonces, o dejemos, bueno, como el 8/27 es común para los dos, lo voy a dejar más bien así. Y acá entonces primero 1 más 9/4 por 4, todo a la 3/2. Menos 1 más 9/4 por 1, todo a la 3/2. Y hacemos las cuentas a ver cuánto nos da. Entonces esto nos da este 4 con este 4 se va. Entonces, ¿qué nos queda? 8/27 que multiplica, este quedaría 9, 9 más 1, 10 a la 3/2, menos. Entonces, aquí este 1 multiplicado por 9 da 9, quedaría 1 más 9/4,
Eso me da 1 en cuartos, es 4 cuartos, ¿cierto? Más 9 me daría 13 cuartos, todo elevado a la 3 medios. Y esto sí ya es más fácil sacarlo con ayuda de nuestra calculadora. Vayan ayudándome ustedes allá. Entonces, a ver, hagamos aquí la cuenta. Entonces, esto está por fuera. 8 dividido en 27 por 10. Ay, perdón. Por, ahora sí. 10 elevado, pongo entre paréntesis, a la 3 medios. Listo. Menos 13, toca todo entre paréntesis, 13 cuartos, todo ese 13 cuartos elevado a la 3 medios. Ya, Sí, quedaron bien los paréntesis. Ok, me da 7.63. Verifican por favor ustedes. Mira, aquí da 7.63. Me imagino que son unidades aproximadas porque como hay raíces cuadradas, la raíz cuadrada, por ejemplo, de 13 no es un valor exacto o de 10. Entonces es un valor aproximado. Entonces 7.63 unidades porque recuerden que estamos en unidades de longitud. Hasta ahí, ¿bien? Ok, bueno. Pasemos al siguiente ejercicio. Igual pues para que nos rinda, si no han alcanzado a revisar si la cuenta me quedó bien, ustedes la pueden ir revisando más adelante con la grabación del video. Pero no, creo no, estoy segura que quedó bien. Bueno, entonces, resulta que la longitud de arco no solamente se puede sacar con respecto a X, sino también con respecto a Y. Entonces, la derivada ya no será f' de x, sino g' de y. Quiere decir que a x la derivo con respecto a la variable y, ¿cierto? ¿Cuándo uso esa fórmula y cuándo uso esta fórmula? ¿Cuándo uso cuando es con respecto a x y cuándo uso cuando es con respecto a y? Pues eso depende del ejercicio. Y la respuesta es, pues cuando la integral sea más fácil. Hay integrales que es muy fácil hallarlas con respecto a x, pero hay otras que son más fáciles hallarlas con respecto a y. Miremos el siguiente ejercicio. Dice, encuentre la longitud del arco de la parábola y al cuadrado igual a x, o lo que es lo mismo, x igual a y al cuadrado, entre el punto 0, 0 y el punto 1, 1, ¿sí? Entonces, vamos a plantear las dos integrales. Como estamos viendo con respecto a x, pues vamos a plantear la integral con respecto a x. Y luego la vamos a plantear con respecto a y. Entonces, miramos cuál sería la más fácil. Ay, no quiero mostrarles todavía. Bueno, entonces, sería, si yo tengo x igual a y al cuadrado, entonces y es igual a más o menos raíz cuadrada de x, pero como estamos tomando solo la parte de arriba, dejamos la positiva, ¿no? Raíz cuadrada de x. Recuerden que para mi integral y para mi derivada, yo tengo que ponerla pues mejor en este lenguaje, x a la 1 medio. Esta es y igual a x a la 1 medio. Entonces voy a aplicar mi definición de longitud de arco por x, por el lado de x, integrando por el lado de x. Entonces dice de A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x toda elevada al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces vamos a hacerla por esa. Entonces, bueno, yo tengo y igual a x a la 1 medio. Vamos a hallar su derivada. Y' o f' de x, que es lo mismo.
Cualquiera de las dos es la misma expresión. Entonces la derivada me daría 1/2 de x a la 1/2 menos 1 a la menos 1/2. ¿Cierto? Esa es. Entonces esta me quedaría, la puedo escribir en ese lenguaje o en esta. F' de x, 1/2, más bien así, 1 sobre 2 x a la 1/2. ¿Sí? Esa es la derivada. Ahora, para ponerlo acá no me sirve la derivada nomás. Me sirve evaluarla o elevarla al cuadrado. Entonces, mi derivada al cuadrado f' de x elevada al cuadrado vendría a ser 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado abajo, pues 4. X a la 1/2 al cuadrado, x. 1 sobre 4x. Esta sería. Entonces, ¿cómo me queda mi longitud de arco? Entonces, longitud es igual a la integral de A hasta B. Como estoy con respecto a x, debo mirar en x. A es 0 y B es 1. Entonces, de 0 a 1. De la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 4x, es esta de acá, de x. Que la puedo también escribir así, la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de, abajo me queda 4x, saco denominador común, 1 por 4x queda 4x más 1 de x. Entonces, la longitud de arco la podemos hallar así. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. La podemos hallar con respecto a y, es decir, de esta manera. Entonces, longitud de arco, esa misma, se puede hacer de C a D, raíz cuadrada de 1 más g' de y elevado al cuadrado de y. Entonces, para poder aplicar esta definición, pues entonces, como es g' de y, debo tener la ecuación despejada en x. En este caso ya está despejada en x. ¿Sí? Ya está así. Entonces tengo que x es igual a y al cuadrado. Ahora debo sacar su derivada. En este caso, como x está despejada en términos de y, hablo de x' o lo que es lo mismo, g' de y, o lo que es lo mismo de x de y. Cualquiera de esas tres notaciones es lo mismo. Igual a quién, entonces vamos a derivar. Me daría que g' de y, voy a coger la que a mí me gusta esta notación, es derivada de y al cuadrado, es 2y, es 2y. Bueno, aquí no es necesario poner el de y. Y ahora, ay, ese g' me quedó como un 8. Espere, lo quitamos. ¿Listo? Y recordemos que a nosotros nos sirve es elevado al cuadrado. Entonces, g' de y elevado al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, 4, y al cuadrado, pues y al cuadrado. Y me queda así. 1 es igual a 4y al cuadrado. Y entonces, teniendo ya esto, voy a aplicar ahora sí mi longitud de arco en términos de y. Entonces, longitud, dice de C a D. Entonces, me toca mirar aquí, C es 0, hasta D, voy mirándolo en Y. En este caso, es 1, o sea, me dieron las mismas coordenadas tanto en X como en Y, pero es por casualidad, ¿no? Lo importante acá es que en esta, como estamos mirando en términos de Y,
yo miro los puntos de integración en el eje Y. La integral entonces me quedaría de 0 a 1. De la raíz cuadrada de 1 más g' de y al cuadrado, que es esta, 4y al cuadrado. Entonces, 4y al cuadrado de y. Y esta sería la longitud de arco. Entonces, ya es decisión de ustedes que miren cuál de las dos integrales para ustedes es más fácil de trabajar. ¿Cuál sería mucho más sencilla de trabajar? ¿Esta o esta? En general las dos son complejas. ¿Por qué? Porque es que acá, en esta raíz, yo tengo raíz de 4 aquí en el denominador, ¿cierto? Y como yo tengo aquí este 4, pues este 4 en el denominador no hay ningún problema. Raíz de 4 sale como 2, entonces como está en el denominador, aquí sería un medio. Pero tengo x en el denominador y tengo x en el numerador. Entonces esto se me va a hacer más complejo. Esta pues también es compleja, pero esta, si ustedes revisan, es de la forma del triángulo, ¿no? De la sustitución trigonométrica donde se aplicaba el triángulo. Entonces, ¿cuál de las dos usan? La que ustedes vean que se puedan enfrentar a la integral más fácilmente. O bueno, en este caso, que las dos son complejas, menos difícil, ¿cierto? Ivonne me escribe acá en el chat, ¿las dos deben dar el mismo resultado? Sí, claro, claro, porque estamos modelando la misma longitud de curva. La podemos hallar de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Hay ejercicios, por ejemplo, que la función es tan sencilla, dados integrales que pues no son imposibles, pero son integrales que son complejas de resolver. A veces hay ejercicios donde si yo la hallo por dx sale y por dy es imposible. Hay un grupo de integrales. De hecho, la mayoría de integrales no se pueden resolver de manera explícita. Toca con ayuda ¿de qué? De programas computacionales para que me den ni siquiera el valor exacto. Una buena aproximación. Por eso dentro del Pencil que ustedes tienen funciones especiales o también le llaman... Ay, ¿cómo es el otro nombre? Métodos numéricos o análisis numérico. Porque, por ejemplo, uno de los casos que miran son integrales que son muy difíciles encontrarlas por los métodos que vimos directamente o incluso son imposibles. Y entonces toca hacerlo a través de una programación con un programa. Pero aquí pues lo importante es saber que en cualquiera de las dos formas usted las puede ¿qué? Desarrollar. Bueno, en este caso, de estas dos, a mí me parece que es más fácil esta. Por eso fue que puse esta longitud. Esta es más fácil. Y pues yo lo hice acá. Les voy a leer la primera parte. Yo les voy a dejar las cuentas ahí para que ustedes lo revisen luego en su casa. Porque pues ya es solamente corroborar cuentas. Y pues si algún numerito me queda mal, pues ustedes lo verifican, ¿no? Aquí lo importante es saber sacar la integral. Sí, ¿no? Yo ya le respondí a Ivonne, ¿cierto? O sea, que si deben dar el mismo resultado, sí. Sí, ok. Bueno, entonces, bueno, estábamos con esta integral, la integral de 0 a 1 de 1 más 4y al cuadrado de y. Esta es un ejemplo típico del triángulo, de la sustitución trigonométrica aplicando el triángulo, también se conoce. Entonces, yo hago mi triángulo de Pitágoras. El ángulo normalmente lo tomamos aquí abajo, aunque se puede tomar arriba, pero pues con el esquema que vimos en clase lo tomamos aquí abajo. Como es la raíz cuadrada de dos elementos que están elevados al cuadrado y sumados, entonces esto me está simbolizando una hipotenusa. Por eso aquí está raíz cuadrada de 1 más 4y al cuadrado. ¿Cuáles son sus catetos? 1. Este 1 está elevado al cuadrado, por lo tanto su base pues es 1, ¿no? Con 1 es muy sencillo. Ahora, aquí dice 4y al cuadrado, por lo tanto su cateto sería 2y. Entonces, cuando esto pasa, el libro nos recomienda que usemos la tangente. Entonces, tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quedaría 2y sobre 1, que eso es 2y.
Eso es tangente de teta. Entonces yo ya tengo esta expresión. Ahora vamos a sacar su derivada. La derivada de tangente es secante al cuadrado de teta de teta. ¿Y eso es igual a qué? Derivada de 2y es 2. Como derivé con respecto a y, pues pongo de y. Despejo de y y me queda secante al cuadrado de teta es 2. Ahora, como aquí está esta expresión, tengo que ponerla. Entonces, cuando está esta expresión acá en la hipotenusa, se trabaja con secante. Secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa es raíz de 1 más 4y al cuadrado sobre el cateto adyacente, que es 1. Entonces, pues por eso no se anota. Ya teniendo estas expresiones 1, 2 y 3, reemplazo. Entonces, esta es la expresión 3. Esta es la expresión 2. ¿Listo? Entonces me queda integral de 0 a 1 de secante de teta por secante al cuadrado de teta sobre 2. Este 2 que está en el denominador lo saco, me queda un medio integral de secante al cubo de teta. Y esta es la integral que se puede resolver. Entonces aquí yo la resolví por partes, dejándola de nuevo en este lenguaje, secante de teta por secante al cuadrado de teta. Entonces, u es secante de teta. db es secante al cuadrado de teta. Derivada de u, derivada de secante, es secante por tangente. Integral de secante al cuadrado es tangente. Entonces aplicamos u por b, secante de teta por tangente de teta, menos la integral de b por du. Quedaría tangente por tangente de teta. Y a esta vuelvo y le hago las cuentas. Esto me daría tangente al cuadrado de teta por secante de teta. ¿Sí? Tangente por tangente. Esto es una identidad trigonométrica. Cuando vimos allá trigonométricas elevadas al cuadrado, secante al cuadrado de teta menos 1. Y esta es secante de teta. Y ahora, esta de secante de teta queda igual. Y ahora se resuelve. Entonces, bueno, aquí afuera esto ya está. Secante al cuadrado de teta menos 1 por secante de teta. Esto me da secante al cubo de teta más secante de teta. Esta secante al cubo de teta es la que hay que resolver. Entonces, esta de secante al cubo de teta es aplicar otra vez está por partes, ¿sí ven? La inicial otra vez por partes. Entonces me queda, como es otra vez por partes, por eso aparece aquí el 2. Secante de teta por tangente de teta más secante de teta. Y otra vez volvemos a aplicar y esta de acá, como ya es inmediata, la podemos resolver mirando en las integrales. En las integrales últimas que hicimos, eso es logaritmo natural de secante más tangente de teta. Seguimos trabajando, despejamos el 2, quedaría un medio secante por tangente de teta más un medio logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. ¿Sí? Y ya. Entonces, bueno, aquí ¿por qué dio el 2? De pronto, para que no se me pierdan, aquí yo tenía una secante al cubo de teta, que es la original, ¿cierto? Esta está restando, pasa aquí a sumar, por eso queda el 2 secante de teta. Y queda todo por un medio. Entonces, secante al cubo de teta es esto. Y ahora sí, como no es solamente esto, sino multiplicado por un medio, entonces toca ponerle el por un medio, pues entonces todo queda multiplicado por un medio. Aquí decía un medio secante de teta, tangente de teta, un cuarto. Aquí queda un medio, aquí quedaría un cuarto, logaritmo natural de todo esto. Y ya, luego se resuelve. ¿Qué es esto en términos de nuestro triángulo? Secante de teta
Raíz de 1 más 4y al cuadrado. Aquí. Tangente de teta, mírenla, 2y. Y acá volvemos y reemplazamos. Y ahí sí toca coger la calculadora y evaluarlo en el intervalo de 0 a 1. Y sacando el valor exacto me dio esto. Miren que esta era la integral más fácil. Y se volvió un poco compleja. Lo único acá en longitud de arco es que las integrales sí se vuelven más complejas que en las otras porque hay una raíz. ¿Cierto? Un buen ejercicio sería tratar de sacar esta. Esta es más, esta que se ve con expresión hasta más sencilla. Esta es más pesada de resolver. Pero bueno, ustedes podrían hacerlo como un ejercicio. Hasta ahí. ¿Está claro lo de integrales de longitud de arco? El concepto y el planteamiento de las integrales, ¿no? Ya después que resuelvan las integrales, sí ya depende de su habilidad. Bueno, entonces muchachos, sigamos con la otra parte. Entonces, área de superficie de revolución. Entonces acá, bueno, aquí están las formulitas, pero primero voy a mirar esto qué significa. El área de superficie de la revolución, pues como vamos a hablar de área, aquí las unidades van a ser unidades cuadradas, ¿cierto? Para cualquier área en general, uno lo que hace es encontrar largo por ancho, ¿cierto? O base por altura. Y si son circulitos, pues entonces el área es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Digamos de esa manera. Entonces, el área de superficie de revolución, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros ya vimos cómo se sacan los volúmenes, ¿cierto? Cuando estamos hablando de volúmenes, estamos mirando la parte interna, digamos ese espacio que ocupa. O si lo vamos a llenar de algún tipo de líquido, pues necesitamos el volumen para poder luego deducir su capacidad, qué tanto le cabe ahí. Ahora lo que vamos a mirar del área de superficie de revolución es ¿cómo les digo? A ver, ayúdenme. Es como el cascarón, como la lata que, que envuelve el sólido, ¿cierto? No vamos a mirar cuánto espacio hay dentro de él o se permite dentro de él, sino como el cascarón que lo envuelve. Entonces, la superficie de ese sólido de revolución es, en términos de X, la integral de A hasta B de 2pi de F por F de X por la raíz de, esta es la longitud de arco, ¿sí? Y aquí si no me dice, ¿qué? Bueno, a esta con respecto a X. En esta otra, ¿qué? Notación, dice 2pi y, no es la variable y. Y me está dando la función. Entonces, recuerden que y es f de x, ¿no? Entonces, queda todo en términos de x y estoy mirando los límites de integración en intervalo de x desde a hasta b. Y esta de acá, aquí sí es x igual a f aquí es igual, pero ¿cómo es esta? 2pi y, sí. F de X, F de Y me da en términos de Y. Sí, esta notación como que no es la mejor acá, términos de Y. Bueno, entonces aquí debería decir es X. Bueno, entonces miremos de dónde salió primero para trabajarla. Sí, aquí quedó, ¿ves? Le descubrí aquí un errorcito al libro porque esta imagen la pegué del libro. 2x, 2pi x, que significa x igual a f de y. Ah, mira, aquí sí está bien. Y aquí está la otra. O sea, si yo uso y acá, significa f de x. Bueno,
Y el DS también se puede escribir de esta forma. DS es la longitud del arco. Bueno, entonces miremos. ¿Por qué el 2pi? Resulta que cuando yo miro, yo quiero encontrar el área de superficie. A mí me interesa esta longitud, no lo que está por dentro de ese disco que se pinta, sino esa longitud, ¿cierto? Y esa es con la longitud de ese círculo, es 2pi por r, ¿cierto? Eso es lo que me interesa, o llamado el 2pi y, que y es f de x. Cuando estoy rotando en torno al eje X. Recuerden que el radio puede cambiar dependiendo de si el eje horizontal no es el eje X, sino otro radio, ¿cierto? Entonces, este de acá, la función tenemos y igual a f de x, pero en general es el radio, ¿no? Es el radio. Bueno, y aquí está la otra, que es cuando, esta es cuando gira alrededor del eje Y. Entonces lo mismo, 2pi por x, pero x, ¿qué es? Esta distancia, es el radio, ¿no? Que normalmente esta distancia me la da la función, pero acuérdense que cuando el radio está corrido, pues toca aplicar lo que vimos el jueves para el radio, ¿no? Bueno, ahí ya está entonces el área de superficie de revolución. Vamos a ver un ejercicio. Me dice, la curva y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado con x mirado entre menos 1 y 1 es un arco de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Encuentre el área de superficie obtenida al hacer girar este arco en torno al eje X, es decir, encontremos ese cascarón. Entonces, bueno, aquí ya nos trae hecho la figura, la gráfica. Pero pues nosotros lo vamos a hacer en GeoGebra para el estudio. Entonces, ¿yo qué hago? Y igual a raíz cuadrada, que es SQRT, entre paréntesis, de 4 menos x al cuadrado. Ese es el arco. Pero este arco completo que va de menos 2 a 2 no es el que me interesa. Me interesa solo de menos 1 a 1. Entonces voy a poner mi condicional si menos 1 menor que x menor que 1, coma, SQRT 4 menos x al cuadrado. Entonces cogí solamente este pedacito que está en morado. Entonces quito lo que no me interesa mirar de la gráfica. Es este pedacito. Ese es el que me interesa. Y ese es el que voy a poner a girar en torno al eje X, dice acá. Entonces, recuerden que el eje de giro siempre, así ya esté pintado, lo voy a pintar otra vez. ¡Ay! Ahora sí, punto. De acá, acá. Listo. Y la recta de aquí, acá. Perfecto. Y igual a 0 significa el eje X. Ese le voy a poner un color que resalte. Dámosle este. Ok. Entonces este punto A y este punto B lo voy a hacer invisible. Pido mi vista en 3D. Se abre y hago lo de siempre, ubico que mi eje vertical sea y el eje Z no me interesa para este curso. Entonces lo quito, que no me lo pinte. Ahora vamos a ponerlo a girar, entonces me paro aquí en 2D, pido el deslizador, pico en cualquier lado, le digo que es un ángulo, que me debe, bueno, voy a dejarlo con una sola vuelta. Ahora me paro en la vista gráfica 3D, verifico que esté
mi menú, voy a tomar simetría especular, abro el menú y encuentro rotación, rotación axial. Digo que esta la va a girar con respecto a esta. ¿Cuánto? Entonces, le digo que lo que diga mi deslizador alfa. Verifico que sí, efectivamente está girando. Y ahora me paro mejor acá, que es la expresión en 3D de esa curva que pinté, y le pido el rastro. Y entonces le pido animación para que me lo vaya pintando bien tupito. Entonces lo que yo quiero es ese pedazo que está cubriendo ese sólido de revolución que se está creando. Hagamos de cuenta que esto es una llanta del carro, ¿cierto? Yo no quiero la llanta con el rin completo y todo lo que está por dentro. Quiero solamente ese pedazo de caucho. ¿Qué? Quiero saber esa área de ese pedazo de caucho que me está cubriendo la llanta. ¿Sí? No me interesa el rin, el espacio que está ahí adentro, nada de los accesorios que le ponga para que se vea bonita la llanta. Me interesa ese es el caucho que la cubre. ¿Sí? Ahí vamos bien, está claro lo que estamos buscando en el área de superficie. Estamos buscando esto que recubre. Entonces, me voy a ir acá un momentico y dice que aquí ya está pintada. ¿Listo? Entonces lo primero que toca hacer, venga, me devuelvo un poquito. Como es con respecto a un eje horizontal, vamos a usar esta. Dice 2pi por el radio, que en este caso es f de x porque estamos girando alrededor del eje horizontal, y su longitud de arco. Entonces me voy a ir, sí, dejémoslo acá. Entonces lo voy a hacer paso por paso. Venga, paro aquí la animación para que no se me bloquee a la hora de escribir. Ay, ahora sí. Bueno, entonces ya quedó esto. Entonces vamos a empezar a escribir. Entonces recordemos, es la integral de A hasta B del área de superficie de 2pi por el radio. En vez de f voy a poner radio, ¿sí? Para que tengamos claro, porque ustedes saben que el radio cambia si este eje se corre por la raíz cuadrada por la longitud de arco de 1 más, como estamos girando con respecto a x, 1 de f' de x, 1 más f' de x elevado al cuadrado, corrámoslo un poquito, de x. Miremoslo rapidito. Bueno, entonces vamos a mirar los límites de A hasta B mientras se va haciendo la figura. Entonces, estos, como es con respecto a x, se miran en x. De menos 1 a 1 son los límites. Dice 2pi por el radio. ¿El radio qué es? Esta distancia, la distancia que hay entre la función y el eje de rotación, que en este caso es el eje X. Entonces el radio en términos generales sería la función menos el eje X, que es 0. Entonces, función menos 0 queda la función. Por eso en este caso el radio es la misma función, solamente. Si por ejemplo el radio fuera aquí 1, el eje de rotación fuera 1, sería la función menos 1. Entonces quedaría esto, que es raíz de 4 menos x al cuadrado, menos 1. Pero aquí como es el eje x, pues sale fácil porque pues es menos 0. Bueno, entonces, el eje está encima de la función. Entonces será el eje menos lo que está encima. Entonces recuerden que si yo estoy girando con respecto a un eje horizontal, siempre aplico la distancia como punto más alto menos
punto más bajo. Entonces, si el eje no estuviera ahí, sino por acá, supongamos aquí 4. Entonces, 4 menos la función, quedaría 4 menos esto, raíz de 4 menos x al cuadrado. Y si yo estoy rotando con respecto a un eje vertical, recuerden que el radio, ahí como es con respecto a un eje vertical, el radio es la distancia que hay entre el punto que está más a la derecha y el punto que está más a la izquierda. ¿Sí? Ivonne, que fue la que preguntó principalmente, ¿claro? Claro, y si digamos el radio, digamos la línea estaría en 2, ahí también daría 0, ¿cierto? El ejercicio así que estoy haciendo me salía así. Ah, sí, claro. Ah, Ujú, perfecto. ujú, sí. Bueno, entonces, ya ahorita ya me tupió eso, entonces vamos a hacer, ahora sí paro la animación para que no se me vaya a bloquear. Entonces vamos a dejar planteada la integral. Aquí lo importante es plantear la integral y pues ya ustedes con lo que aprendieron en el primer corte la sacan. Entonces la integral de 2pi como es una constante la sacamos. No es necesario. Uy, está horrible. Entonces 2pi la sacamos. Integral de hasta b entonces de menos 1 a 1. B, el radio, entonces el radio en este caso es la misma función, raíz de 4 menos x al cuadrado, entonces raíz, bueno, mejor de una vez le pongo el lenguaje que nos sirve, 4 menos x al cuadrado a la 1/2. Por la raíz, pero aquí también hay una raíz, no, bueno, dejémosla toda en raíces y después miramos, no me voy a adelantar, después miramos la expresión completa a ver si lo dejamos mejor con exponente. Entonces, 4 menos x al cuadrado raíz por la raíz de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Entonces nos falta sacar esa derivada. Entonces y es igual, aquí sí para sacar la derivada es mejor tomar esta de 4 menos x al cuadrado y ponerla a la 1/2. Entonces su derivada, ¿cuál sería? Y' es igual, o f' de x, que es lo mismo, 1/2 que multiplica a 4 menos x al cuadrado a la menos 1/2. Como tengo esto interno, por su derivada interna, derivada de 4, 0, derivada de menos x al cuadrado, menos 2x. Y pues eso así como está, queda muy, muy feo. Entonces escribamos bien, quedaría menos 2x sobre 2 por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces esta es la que ponemos acá. Entonces ahí dice, bueno, y esta es la derivada. Pero como nos piden es la derivada elevada al cuadrado, entonces ahora nos toca esto elevarlo al cuadrado. Entonces, espere, corro un poquito más. Bueno, se volvió a desajustar la gráfica, pero pues sigamos. Entonces, como toca elevarlo al cuadrado, entonces f' de x o y' de x elevado al cuadrado, me quedaría menos 2 elevado al cuadrado da 4. 4x al cuadrado sobre la raíz de 2 al cuadrado, 4. 4 menos x al cuadrado, la raíz elevada al cuadrado, pues queda 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a dejar en ese lenguaje. Entonces, ahora sí acá lo pongo. 1 más, Me faltó el menos. ¿cuál menos? No, mira, aquí yo lo puse.
Sí, ¿Este? sí, sí, qué pena, pues. Sí. Ah, el de arriba era, no, el de arriba, como se eleva al cuadrado, queda positivo. ¿Sí? Sí, 4x sí, al cuadrado sobre, entonces, 4 por 4 menos x al cuadrado. Todo esto está dentro de la raíz, ¿no? La raíz se baja hasta acá. Uy, qué horrible. Bueno, ahí yo creo que se entiende. De x. ¿Listo? Y esta, voy a tomar acá roja. Y esta es la integral que me saca el área de superficie de esa llanta que pintamos. Entonces ya luego, ¿qué hace uno? Pues empezar a arreglar como mejor el lenguaje para poder resolver esta integral. Entonces esperen un momentico que se haga rapidito la gráfica, porque pues como ustedes ya saben, para poder... Ay, ¿esto qué fue? Para poder tomar la evidencia del trabajo. Ahí. Entonces esta parte, pues realmente el planteamiento de esta última parte no es que sea muy complejo. Lo más complejo realmente viene a ser a veces resolver esas integrales, mirar cuál es la forma, como yo les digo muchas veces, el maquillaje que hay que usar para que la integral sea fácil de resolver. Bueno, por acá. Ok, listo. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces yo acá ya tenía el libro, pues ya la tiene. Ay, aquí qué pasó. Ah, es que quitó el 2 y el 2. Yo sí decía, simplificó el 2. Acá hay que simplificar, es este 4 y este 4. Ah, pero la expresión es la misma, exactamente igual. Me alcancé a asustar yo que se hizo el 4. Lo que pasa es que obviamente al elevarle al cuadrado, pues se va el de arriba y el de abajo. Aquí se pudo haber hecho antes. Entonces nos queda esta integral. ¿Listo? Pero resulta que esta integral así, como se ve, asusta mucho. Lo que toca es, en este caso, mejorar el lenguaje. 2pi raíz cuadrada de menos 1 a 1 de la raíz de 4 menos x al cuadrado por la raíz de, aquí vamos a sacar denominador común, 1 por 4 menos x al cuadrado, queda aquí abajo 4 menos x al cuadrado. Y acá, 1 por este queda 4 menos x al cuadrado. Y acá x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. ¿Qué pasa? Se va este con este y entonces me queda 2pi integral de menos 1 a 1 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por la raíz de 4 sobre 4 menos x al cuadrado. Por propiedades de las raíces, yo puedo sacar la raíz de arriba y la raíz de abajo. Raíz de 4, 2. Raíz de 4 menos x al cuadrado, pues queda la raíz de 4 menos x al cuadrado, porque esta no se puede sacar de la raíz, ¿cierto? Esta no, entonces por eso queda así. Mientras que la de arriba, sí. Y ahora, pues miro que el factor, como esto se está multiplicando, este factor que está en el numerador con este factor en el denominador se va y me queda la integral, este 2 lo saco, es una constante,
de 4pi por la integral de menos 1 a 1 de x o de 1 de x. Y haciendo las cuentas que las hizo el libro me da 8pi unidades cuadradas. Bueno, aquí lo dejé hecho manualmente, el ejercicio que hicimos en GeoGebra. Y por último, ya para terminar, entonces pongamos a girarlo alrededor, pongamos la función a girarla alrededor de un eje vertical. Entonces, dice, el arco de la parábola y igual a x al cuadrado entre el punto 1, 1 y 2, 4, acá está, se hace girar en torno al eje Y. Encuentre el área de superficie resultante, esta. Bueno, no voy a usar GeoGebra para no extenderme, ya ustedes saben cómo se hace, ¿no? Entonces uno pone allá y igual a x al cuadrado, dice uno sí, está entre 1 y 2, ¿no? Porque para dar el condicional toca en x. Si 1 menor que x menor que 2, x al cuadrado. Y ahí le aparece este pedacito. Este pedacito que es el que se pone a rotar alrededor de un eje vertical que en este caso es el eje Y. Entonces, como lo vamos a mirar, lo primero, le voy a quitar, bueno, voy a ponerla más bien toda, debí haber empezado mirando primero el eje Y. Lo voy a mirar de las dos formas. A ver. Ya lo pongo todo. Entonces, como está alrededor del eje Y, pues naturalmente uno entonces toma esta expresión, no me sirve así como está, la escribo como x igual a y, despejo x. Entonces, x igual a y es raíz de y. Entonces me queda integral de 2pi por x. ¿X qué me dio? Raíz de y. ¿Listo? Entonces lo reemplazo ahí y escribo, miren, raíz de y. Este 2pi está dentro de la integral, como es una constante, lo saco. Como es con respecto a y, entonces le miro las coordenadas en y. Este es el punto más bajo, 1, al punto más alto, que es 4. Por eso queda integral de 1 a 4. Dice, por la raíz de 1 más de x de y elevado al cuadrado. Entonces toca mirar. Si x es igual a la raíz de y, su derivada es, recuerden que la derivada, tomamos mejor y, no en ese lenguaje, sino en este lenguaje, ¿no? Y a la 1 medio. Entonces, ¿eso qué hace? Es 1 medio por y a la menos 1 medio, que lo puedo bajar y escribirlo así. Ahora, como tiene que estar al cuadrado, entonces al elevar al cuadrado de x de y elevado al cuadrado, ¿esto qué me da? Me da 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, raíz de y elevado al cuadrado, pues queda y. 1 sobre 4y. Por eso es que acá reemplazo así. Y ya me queda todo en términos de y. Miro a ver qué hago. Esto, hago la suma de fracciones, que la voy a hacer acá. Me queda integral de 1 a 4. Ah, bueno, el 2pi, que por ahora no nos importa porque es una constante. Raíz de y de denominador 4y. Entonces, 1 por 4y queda 4y más 1. De y. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, esto se puede escribir como 2pi, la integral de 1 a 4 de raíz de y por raíz de 4y más 1, sobre
la raíz de 4y, ¿cierto? Raíz de 4 es 2. Entonces, 2 se va con la raíz de 4 y queda raíz de y raíz de y arriba. Entonces, este raíz de y con este raíz de y se va. Esto lo puedo hacer porque lo que está dentro de la raíz se está multiplicando. Recuerden que sumas y restas no se puede hacer nada. Y entonces, por eso es que obtengo que pi es igual a la integral de 1 hasta 4 de raíz de 4y más 1 de y. Y al hacer eso, pues ya eso es con una sustitución, se resuelve. Mira, aquí me dicen use esta sustitución normal y me da este valor. Ah, bueno, aquí cambiaron los límites de integración porque si uno sustituye y no quiere volver a la original, entonces los cambia acá. Dice uno cuando x vale, cuando y vale 4. Entonces reemplaza aquí 1, 4 por 4, 16 más 1, 17. ¿Sí? Estos límites de integración no es que es una nueva figura, sino que acá en el libro no quisieron volver a la función original. Yo sí normalmente cuando ya la tengo, para no ponerme a hacer estas cuentas, dejo los mismos límites de integración porque no trabajo con u, sino con la raíz de 4y más 1. ¿Sí? Y me dio esto. Ahora, este ejemplo, miren lo interesante aquí de área de superficie de revolución. Este ejemplo me está mostrando que independientemente con respecto a quién gire, miren la diferencia con el volumen tan importante acá. Independientemente de con respecto a quién gire, yo puedo sacarlo de la manera natural, como es esta, con respecto a y, porque está girando alrededor de y, pero también puedo sacarlo como si estuviera con respecto a x y me debe dar lo mismo. Entonces, esto de área de superficie de revolución es bien interesante porque no importa con respecto a quién. ¿Cómo escojo cuál integral trabajo? Pues escojo dependiendo de cuál integral sea más fácil. Entonces, miren, está girando con respecto a y, pero la voy a plantear con respecto a x. Y es igual a x al cuadrado, que me lo dieron. Derivo de y de x es 2x. Entonces me queda que la superficie es integral de 2pi, x porque es miren que aquí lo que cambia, aquí miren, yo tomaba como esta función, ¿no? El radio es esta función, ¿cierto? Ahora acá, para tomar esta función que me está dando este radio, como lo voy a hacer con respecto a x, me está dando cualquier valor de x, la distancia entre el eje y x. Entonces, por eso queda aquí sí queda la variable x. Por la integral de 1 más de y de x al cuadrado de x. Este de y de x me dio 2x elevado al cuadrado, me da 4x al cuadrado de x. Los límites de integración aquí serían 1 a 2 y este ya se resuelve con una sustitución y me dio exactamente lo mismo. En este caso, me dio exactamente lo mismo que aproximando es 30.85 unidades cuadradas. Entonces, independientemente con respecto a quién gire, yo lo puedo mirar con respecto a otro. Solo que ahí, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el radio. Aquí el radio, como era con el mismo respecto al eje Y, es la misma función. En cambio acá, como lo cambié, entonces es el mismo x, es la variable x. Y pues ya con esto hemos terminado. Pero tengo que preguntar. Dime. Listo, yo entiendo que el valor del área sea lo mismo, pero la forma de la superficie va a ser diferente, creo yo. No. No, porque es que estamos calculándolo. O sea, la integral no cambia la forma. La integral es el cálculo de esa área. ¿Sí? La integral no cambia la forma. La integral, ¿qué es lo que está haciendo? La forma es todo lo que hicimos geométricamente para tener esta llanta. ¿Sí? La integral, ¿qué es lo que hace? Medir esta superficie, esta cáscara, esta lata.
Entonces se puede medir de estas dos maneras. O de la forma natural, ahí, espérenme. O de la forma natural, que es que si giro con respecto a Y lo mido así, o lo puedo medir de la otra forma, suponiendo que aquí me hubiera dado una integral como muy difícil de hallar, y entonces me digo yo, sí, ahí está la integral planteada, pero está difícil de hallar. Entonces midámoslo de la otra forma. Midámoslo en términos de X. Aquí no es midámoslo alrededor del eje X, sino en términos de X. Esa es la diferencia con el eje, con los volúmenes. ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro esto, o sea, la integral lo que hace es medirme, no darme la forma. La forma es lo que hicimos inicialmente, pasar esta descripción con geometría básica aquí a GeoGebra y obtener esta figura. ¿Cómo vamos a medir esta lata? Bueno, esta lata no, este contorno, este pedazo de caucho de la llanta, la podemos medir de manera natural, digámoslo así, como está girando alrededor de X, pues midámosla en términos de X. Y si la integral nos sale una cosa horrible, entonces decimos, no, mejor miremosla de otra forma. Entonces miremosla con respecto a la variable Y, ¿no? No girando alrededor de Y, sino miremosla con respecto a la variable Y. Entonces ahí, esta función, por ejemplo, ya no se escribiría así, sino se escribiría Y, porque la estoy mirando de la otra forma, para calcularla. ¿Sí está claro la diferencia? Y es buena pregunta porque a veces en los conceptos, a ver, pues a veces no, realmente lo más importante es entender el concepto, porque el concepto es el que nos ayuda a poder entender el ejercicio como tal. ¿Listo? Listo, profe. Ok, bueno muchachos, otra última cosita, pues lo dije al principio, pero pues veo que fueron entrando más estudiantes. Les comento, ayer empezó a fallar un poquito la plataforma en el grupo de WhatsApp que tenemos los profesores del departamento de matemáticas, nos comunicó el director que lo que pasa es que necesitaban hacerle un mantenimiento a la plataforma. Si ustedes se han dado cuenta, revisando nuestro curso de cálculo, ahora están saliendo las grabaciones prácticamente como a las 8 o 5 horas, menos de las 8 horas de que se hace el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes, ahí estoy picando en grabaciones mientras sabe. ¿Qué quiere decir? Que eso generó cambios en la plataforma. Y para que no vaya a haber problemas de interferencia, entonces están haciéndole un mantenimiento y están corriendo toda la plataforma para que se puedan dar las grabaciones de la forma rápida. Bueno, aquí sí me quedó mal con la grabación del jueves, ¿no? No está. Pero esta, por ejemplo, la que fue el sábado, yo la revisé a las 5 de la tarde y ya estaba. De hecho, la subió primero que lo que yo la pude subir en YouTube. Igual yo sigo subiendo las grabaciones a YouTube para que las puedan descargar porque es más fácil. Y la segunda, entonces, de acuerdo a que van a estar haciéndole hoy mantenimiento para que no se vaya a bloquear la plataforma, que les toca hacerlo más o menos ahora de forma más continua, puede ser que hoy esté como intermitente. Entonces, para términos de exámenes, talleres y quiz, voy a aumentarlos todos un día. Es decir, quiz cerraba hoy, pero pues el director nos advirtió que en la tarde es posible que hayan interferencias, entonces lo voy a dejar el quiz hasta mañana. Y talleres, parciales y soportes hasta el miércoles. ¿Listo? Y pues lo digo acá ya de último, pues para que quede grabado. ¿Listo, muchachos? Bueno, chicos, pues por mi parte no es más, no sé ustedes. Estoy revisando otra cosa, estoy revisando los quizzes porque los que han entrado, que apenas han sido 9 estudiantes,
si se han dado cuenta, les puse una pregunta en el cuisecito abierta. Entonces, esa pregunta abierta sí me toca calificarla a mí manualmente. Yo creo que para los que lo presentaron ayer, hoy por ahí a las 4 de la tarde ya les tengo las noticas. Y los que lo presenten hoy, mañana también por ahí a las 4 de la tarde ya les tengo las noticas, porque pues la pregunta que es abierta sí la tengo que revisar yo manualmente. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, que tengan un buen día, que descansen, feliz fin de semana, juiciosos con la entrega de trabajos, talleres y de examen.